Las disciplinas espirituales son mucho más fáciles de mantener en comunidad. Me llama la atención pensar en aquellos que en algún momento llegamos a decir: voy a tener una relación con Dios en casa, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito una comunidad, yo puedo con esto y yo tengo una vida espiritual a lo llanero solitario. Claro que sí se puede. ¿Cómo funciona el tema de las disciplinas cuando no solamente incluye mi vida, sino la de alguien más? Es que Dios sujetó el desarrollo de la iglesia a la iglesia misma. Yo no me puedo reunir con una persona que habla mal de mi esposa, no tiene sentido. Y que yo sea amigo entrañable de alguien que detesta a mi esposa. De la misma manera no podemos decir que amamos a Cristo y detestamos a su esposa. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Y eso nos lleva a la disciplina de la fraternidad, porque la fraternidad no es algo natural, porque no me es fácil amar a los débiles. Pero aun cuando ves la teología del amor a los débiles de Pablo, te das cuenta que eso llevó al extremo de que Timoteo se circuncidara, no porque fuese pecado, sino por amor a los débiles. Eso es una disciplina, porque no es natural. Disciplinas espirituales. Crezco orando a Jesús, Hijo de Dios, mi vida, su palabra es mi luz. Arrancamos la semana pasada a hablar de una nueva serie sobre disciplinas espirituales y creo que hoy el tema se va a poner muy brutal porque de hecho cada episodio que hemos estado compartiendo con ustedes, y si te topaste con este podcast y no has escuchado los demás, ve hacia atrás porque hemos sacado unas series increíbles que sé que te van a añadir muchísimo valor y muchísimo para que tu vida sea transformada por Jesús. Pero mi querido Samuel, ¿qué hago yo aquí hablando tanto si tú ya estás aquí? Bienvenido a la casa, ¿cómo estás? Hola Carla, saludos a todos, un abrazo y un gusto estar aquí para ayudarles. Estamos abriendo este tema acerca de las disciplinas espirituales. Y hay que destacar que, bueno, número uno, sería bueno que revises el episodio anterior y también destacar algo fundamental en este tema, que las disciplinas tienen dos temas, ¿no? Una es correctiva, pero estamos hablando acerca de disciplinas proyectivas. No es lo mismo la disciplina que nos corrige, como cuando alguien te advierte, te amonesta, te exhorta a algo. Somos disciplinados a cambiar nuestra conducta, pero también la disciplina refiere a un hábito, a una estructura cotidiana que nos proyecta. Y siempre hemos visto esta frase que no podemos predecir el futuro, pero sí podemos saber el destino de alguien midiendo sus hábitos diarios. Así que nuestros hábitos, nuestra cotidianidad debe glorificar al Señor y también conducirnos hacia adelante, no estancarnos. Entonces, según nuestras disciplinas espirituales que adquirimos y que desarrollamos, nuestra vida va a ser determinada. Cuéntame, ¿qué disciplina vamos a comenzar hablando el día de hoy? La semana pasada hablamos acerca de todo el concepto de las disciplinas, sobre la madurez espiritual, sobre qué objetivo tiene, qué tipo de disciplinas podemos desarrollar. Y hoy quería tener otro tema también complementario para esto, y es cómo desarrollamos los hábitos. Cómo desarrollamos esta estructura cotidiana que nos lleve a crecer. Por ejemplo, 1 Timoteo dice una frase muy interesante que dice: ejercítate en la piedad. Quiere decir que la piedad o la justicia, piedad no es ser misericordioso, piedad es ser justos, piadosos, amar la justicia. Para ser justos como Dios lo amerita, como Dios lo pide de nosotros, tenemos que ejercitarnos. Y como decía, las disciplinas son infinitas. Por dos razones, porque uno, son incontables la cantidad de disciplinas que podemos adoptar para crecer espiritualmente, y dos, son infinitas porque no importa lo que hago hoy, mañana necesito repetirlo. No importa si oraste hoy, mañana debes volver a orar. Juzgamos la vida de un cristiano no solamente por sus acciones, sino más bien por las disciplinas que abraza. Eso es lo que nos define como cristianos. Entonces, nuevamente, es un ejercicio, la piedad. No es que yo fui piadoso hoy, sino que me ejercito en ella continuamente. Me gusta esto que me estás diciendo porque me lleva a pensar qué tan capaces somos, Samuel, de llegar a alcanzar o practicar disciplinas en las cuales vamos a profundizar quizás en otros episodios, y que este tema complementa el pasado, pero me llama la atención pensar en aquellos que en algún momento llegamos a decir, o aquellos que dicen, que también los he escuchado: todo bien, yo puedo con esto y voy a tener una relación con Dios en casa, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito una comunidad, yo puedo con esto y yo tengo una vida espiritual a lo llanero solitario. Claro que sí se puede. ¿Cómo funciona el tema de las disciplinas cuando no solamente incluye mi vida, sino la de alguien más? Claro,
es que Dios sujetó el desarrollo de la iglesia a la iglesia misma. No puedo reunirme con una persona, decía un pastor mentor, decía, yo no me puedo reunir con una persona que habla mal de mi esposa, no tiene sentido. Y que yo sea amigo entrañable de alguien que detesta a mi esposa. De la misma manera no podemos decir que amamos a Cristo y detestamos a su esposa. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Y eso nos lleva a la disciplina de la fraternidad, porque la fraternidad no es algo natural, porque no me es fácil amar a los débiles. Pero aun cuando ves la teología del amor a los débiles de Pablo, te das cuenta que eso llevó al extremo de que Timoteo se circuncidara, no porque fuese pecado, sino por amor a los débiles. Eso es una disciplina, porque no es natural. El mundo te dice, vive tu vida, que tú haces lo correcto y cada quien responde y da cuentas a Dios. Pero la verdad es que Dios dice, por amor nos lleva aún a cuidar y depender lo que hacemos por los débiles que nos rodean. Entonces, aquí la ley del amor vuelve pecado lo que no es pecado por el sencillo hecho de que nos obliga a cuidar de la gente que nos puede sacar de quicio al principio. Nos lleva a amarlo también. Como eso no es natural, amar al prójimo es una disciplina. Entonces está sujeto a la comunidad. Claro. Entonces, hay otra idea que quería compartirte y es que, por ejemplo, es más fácil, hablando de los hábitos, de toda buena cosa que queramos hacer, es más fácil desarrollarlo en comunidad. Por eso hay grupos de estudio, grupos de caminata, grupos de bicicleta, grupos de gimnasio, grupos de desarrollo de máquinas de impresión 3D, hay grupos de Forex, hay un montón de cosas, ¿no? La gente hace un grupo y comparte sus luchas. Exacto. Los emprendedores, los que estudian, los que están en trámites legales, los migrantes, hacen grupos para poder sentirse y tener conversaciones al respecto. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre sobrevivir en manada. Entonces, la santidad funciona así. Daniel, cuando tomó su decisión de no contaminarse con la comida del rey, no lo hizo solo, lo hizo con sus amigos. Porque es más fácil resistir juntos que solos. Porque juntos es más fácil decir no a un plato, a un banquete. Pero solo es un poco más complicado. Por eso la santidad siempre empieza en comunidad, pero aplicándolo a esto, las disciplinas espirituales son mucho más fáciles de mantener en comunidad. Qué buen comentario. Hay algo que me encanta que también me compartiste y es que no siempre vamos a tener energía para ser valientes, para ser astutos, para ser apasionados. A veces no vamos a sentir fuerzas para absolutamente nada, nos vamos a sentir vencidos, derrotados, pero allí depende algo muy clave, lo acabas de decir, ¿quiénes te rodean? ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Quiénes son tus amigos? Y me encanta que menciones a los amigos de Daniel, porque veo con preocupación, Samuel, que obviamente de una generación de cristal y de una cultura un poco tóxica, de la que muchas veces hemos hablado con Cheo, José Rivero, y de tantas heridas, de tantas malas experiencias, veo con preocupación que sigue creyéndose que se puede llegar muy lejos solo, que no necesitas a la comunidad alrededor y no sé, la desesperanza de involucrarte, de ser parte, de seguirlo intentando, a veces llega a ser tan pesada para muchas personas. Y me encanta porque obviamente es mucho más fácil, lo que dices, ser santos en comunidad, ser disciplinados en comunidad que lograrlo solos. Mejor son dos que uno, también es bíblico. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mantenernos en las disciplinas espirituales y no fracasar en el intento, o a pesar de que fracase, mantenerme allí en el intento? Sí, mira, quería darte una idea muy interesante y es repetir una vez más lo que hablamos acerca de la comunidad y cómo la comunidad importa tanto. Por eso decía C.S. Lewis en el libro Mero Cristianismo, él da una opinión acerca de lo que significa congregarse y él dice que congregarnos es como reunirnos en un cuartel para escuchar las transmisiones secretas de nuestro general para seguir llevando a cabo nuestra misión en un mundo invadido por el mal. Wow. Entonces, mira esta imagen tan brutal de que la iglesia es un cuartel y de que nuestro Señor nos comanda instrucciones y el mundo está invadido por el mal, por la injusticia y por el pecado, y nuestro llamado es continuar nuestra misión, pero es difícil si no tenemos esa comunidad, ese contexto. Así que quiero decir esto. El contexto importa. Te cuento esta historia. En el año 1970, cuando Estados Unidos estaba con la guerra de Vietnam, se dieron cuenta de algo muy interesante y muy trágico, ¿no? Que al menos el 20% de los soldados que ya tenían varios años en Vietnam eran adictos a la droga. Es decir, para pasar los horrores de la guerra, tú sabes,
esa mirada de las 1000 yardas, la mirada perdida, que le pasa a la gente que ha vivido mucho trauma. La gente cambia la anatomía o la arquitectura de su cerebro, neurológicamente, cuando ha pasado por gran trauma. Eso lo explican otros especialistas. Y el síndrome de estrés postraumático, que también te hace vivir en un constante estrés súper, hiper, mega elevado. Yes. Entonces, la gente cuando pasa por estos traumas, bueno, comienzan a buscar formas de lidiar con esto, y el 20% de todos los soldados que fueron a Vietnam eran adictos a la droga. Wow. Entonces se comenzaron a dar cuenta que se estaba saliendo de control, la población era muy grande y eso es un número muy grueso de personas contando todo el equipo militar que estaba desplegado. Entonces comenzaron a hacer un approach de cómo resolver este tema. Se dieron cuenta de algo interesante. El 90%, por ejemplo, de la gente que hace rehabilitación de drogas, cuando vuelven a su casa, vuelven a caer en drogas. Por ejemplo, tú tomas un adicto que quieres ayudar, uno de estos soldados, por ejemplo, y tú lo vas a rehabilitar, y lo rehabilitas y pasas 6 meses sin consumir nada y queda maravilloso después de eso. Lo sacas y lo vuelves a poner en su hogar donde consumía, y el 90% recae. Wow. Lo que pasó con estos soldados era diferente, porque era un 20% de todos los soldados, pero cuando los repatriaban a Estados Unidos, de ese 20%, el 90% de los soldados que estaban en droga en Vietnam dejaban la droga al llegar a sus casas. ¿Se ve la diferencia? Entonces, si tú agarras un adicto que es adicto en su comunidad, lo llevas a rehabilitación donde nadie es adicto, todos son rehabilitados, hasta que lo devuelvas a su comunidad donde era adicto, y el 90% recae. Estos soldados no eran adictos en Estados Unidos, pero sí lo eran en Vietnam. Y cuando los tomaban de vuelta a Estados Unidos, solamente el 10% seguía siendo adicto. Pero el 90% al devolverse a su ambiente natural, dejaban también la adicción. Así que la adicción dependía del contexto. Cuando cambiaron el contexto, también cambiaron los hábitos. Por lo tanto, nuestros hábitos no solamente están definidos por nuestra voluntad, sino también por los disparadores que nos rodean. Wow. Cuando la gente vuelve a tener los mismos disparadores, comenzamos a caer en los mismos viejos hábitos. No. Qué brutal, porque eso te hace pensar en el contexto en el que estás, analizar el contexto en el que estás, que no nos enseñan a pensar en estas cosas, evidentemente. Y pues obviamente caemos, tratamos de buscar soluciones por aquí, por allá y más allá, pero seguimos en el mismo contexto y obviamente no logramos salir de allí porque el contexto importa. Qué brutal está esto. No, me encanta. Totalmente. Mira esta frase. Esto lo estoy sacando de este libro, que lo hablamos la semana pasada. Necesito comprarme ese libro, Atomic Habits, de James Clear. Yo se lo he compartido varias veces. Aquí está, mira, está todo rayado por siempre, rayado en todas partes. Bien. Entonces en este libro hay una frase muy buena de James Clear. Escuchen bien. Atención, la gente disciplinada es mejor estructurando sus vidas en una manera que no necesiten una voluntad heroica o superdominio propio para lograr lo que quieren. Es decir, estructuran su vida de modo que pasan menos tiempo lidiando con tentaciones. La gente que es más disciplinada, estamos hablando de disciplinas espirituales, como crear los hábitos. La gente que es disciplinada es mejor estructurando la vida de modo que se le haga cuesta abajo, es decir, más fácil, ser mejores y lidian menos frecuentemente con los problemas o con las tentaciones. Sencillamente, estructuraron la vida de un modo que es más sencillo lograr sus objetivos. Entonces aquí hay una frase muy buena de gerencia que yo he aplicado en el pastorado y que tengo de filosofía, y es: porque hacer las cosas cuesta arriba si las podemos hacer cuesta abajo. A veces queremos forzar que una persona de mal carácter trabaje con otra persona de mal carácter. Entonces, porque a juro tienen que funcionar. Pues no, busca un equipo de trabajo que juntos, complementándose, el equipo de trabajo funcione cuesta abajo y sea más sencillo que todos puedan lograr el objetivo. Siempre hay una manera de lograr lo que yo quiero lograr cuesta abajo. ¿Cómo puedo hacer que con la menor cantidad de esfuerzo se puedan lograr los mayores beneficios? Así que piensa, ¿cómo puedes lograr que puedas desarrollar los hábitos, tus disciplinas espirituales para glorificar al Señor Jesús de una forma que sea cuesta abajo? Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy desarrollando el hábito de la lectura, y usualmente cuando voy al baño puedes pasar 40 minutos viendo redes sociales, que le pasa a la gran mayoría de las personas, entonces pon un espacio de libros dentro del baño. Así que ponte el protocolo de que cuando entras al baño entras sin el teléfono. Muy bien. Y en cambio siempre tienes libros enfrente. Así que te es accesible lograrlo. Por ejemplo, si tú quieres tomar más agua,
siempre vas con un garrafón, una botella, un envase de agua que te acompaña a todas partes, porque tú metes tomar más agua, que mucha gente tiene problemas con hacer eso, al parecer. Eso dicen los nefrólogos. Siempre vas con agua contigo y lo tienes cerca. Por lo tanto, no te es difícil. Siempre está accesible. Y lo mismo aplica con todo lo demás. Haz accesible todo lo bueno que quieres traer a tu vida. Por ejemplo, yo hice el hábito de estudiar producción musical, pero para mí no era sencillo. Porque aunque quería, no tenía el sistema. ¿Cómo hice el sistema? Bueno, añadiendo un hábito a otro hábito ya hecho. Ya yo desayunaba a 1 hora todos los días. Lo que hice fue hacer que el hábito de desayuno sea acompañado por el hábito de estudiar. Y mientras desayuno, todos los días veo videos de producción musical. Por lo tanto, ya después de 21 días, no sé, 3 meses, ya es algo que está innato en mí, lo hago automáticamente. Sencillamente porque uní un hábito con el otro hábito. Y lo hice accesible a mí. Una gran forma de comenzar. Qué bueno está eso. Hay algo que no me has mencionado hoy y sí me lo comentaste, que tiene que ver con el método de los 5 minutos. Y yo creo que le hemos dado unos pequeños comentarios, quizás en temas como el FOMO o en otros temas que hemos hecho en otros podcasts, pero creo que la gran cantidad, y esto sí que va a ser un tema, yo creo que todavía por un par de años más, el tema de la gran cantidad de tiempo que pasamos en internet, en social media, es un tema interesante, porque si sustituimos los tiempos en otras actividades, quizás los resultados de nuestra vida serían diferentes. Hablemos no solo de los millennials, hablemos de los baby boomers, de los que estaban antes y los que están ahora. Es decir, es toda, no sé si decirlo, porque hay gente que choca con el tema de las nuevas generaciones, pero estamos hablando de toda una generación, lo voy a generalizar, que está sumida en digital. Háblame de este método, Samuel. Mira, un audiolibro puede durar como unas 5 horas, 4 horas. Más o menos, ¿no? Entonces quiere decir que en unas, ponte, 5 o 7 horas de escuchaste un libro, en un audiolibro. Entonces, si tú caminas 1 hora diaria, ponte, o siquiera media hora diaria, quiere decir que tú virtualmente, en una semana y algo, caminando siquiera media hora diaria, tú habrías consumido un libro completo, ¿no? Wow. Si te lo pones a ver de ciertos modos estratégicos, no es difícil alcanzar tu objetivo. No es complicado. Entonces, por ejemplo, si tú pones tu día dividido en bloques de media hora, bloques de 1 hora, y dices, en esta hora voy a hacer esto, en esta hora voy a hacer aquello, se vuelve extremadamente eficiente lo que puedes lograr en un día. Solamente es que el día se nos va de las manos porque no prestamos atención a los detalles. Pero sí es posible. Ponte a pensar en unir el hábito de caminar, que es saludable, y al mismo tiempo el hábito de escuchar, por ejemplo, la Biblia narrada, que tenemos esta aplicación fenomenal de la Biblia narrada, que es espectacular, te mete en la historia. Entonces, al mismo tiempo que caminas, escuchas la Biblia, eres edificado de muchas maneras. Entonces, repaso ese hábito, o esa estrategia, mejor, de añadir un hábito a un hábito viejo. Duplicar el efecto de un solo momento para mayor beneficio en distintas áreas. Esta misma dinámica podemos dar otra estrategia, que sería los 5 minutos, sencillamente. Todo lo bueno que queramos desarrollar, nuestra primera meta es hacerlo por 5 minutos. Un poquito de tiempo nada más. Por ejemplo, yo quiero leer más. Yo me propongo entonces a leer solamente 5 minutos. Porque, como decíamos la vez pasada, cuando alguien se mete en las redes sociales, nadie dice, oh, mira, voy a perder 3 horas viendo videos de gatitos. Nadie dice eso. Exacto. O voy a ver 2 horas de memes. Nadie dice eso. Se sentiría muy culpable uno si dijera eso. Tal cual. La verdad es que uno dice, voy a entrar apenas unos minutitos a ver qué hay de nuevo en Instagram. Entonces, cuando uno entra, uno termina 5, 10, 15, 20, media hora, y uno no se propuso eso. Si lo hacemos a la inversa, ganaremos lo mismo, porque decimos, oye, voy a leer 5 minutos, voy a orar 5 minutos, y en el momento uno comienza a ampliarlo. Yo también comentaba que así pude desarrollar el hábito de caminar, porque yo era una persona extremadamente sedentaria. Y lo que hice fue empezar a caminar poco tiempo, 5 o 10 minutos. Y luego de poco tiempo me di cuenta que ya podía caminar 40 minutos sin esfuerzo, porque siempre me decía, puedo caminar 45, puedo caminar 5 más, puedo caminar 5 más. Y caminaba hasta 1 hora y media. Y con mucho placer. Qué bueno. Así que si piensas en 5 minutos, solamente empezar, te das cuenta que importa más la frecuencia que la cantidad. Y ese pequeño enfoque te puede cambiar la vida. Frecuencia importa más que la cantidad. Frecuencia más que cantidad. Si lo haces todos los días, vale muchísimo más que lo hagas una vez cada tanto tiempo. Y tu vida, tu gente, todos los que te rodean lo van a notar. Me encanta. Preach it, my friend, preach it.
Gracias, Samuel, por estar en la casa, por la visita, por este tema. Seguimos desarrollando esta serie en los próximos episodios, así que pendientes a las redes sociales y plataformas digitales de este show, que seguiremos conversando, seguiremos teniendo estas conversaciones en la casa. Gracias, Samuel, por ayudarnos y darnos las herramientas para seguir creciendo y avanzando en esta vida de fe. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pueda conectar también contigo y con todo lo que haces? Pueden encontrarme en Samuel Habla en Instagram y Samuel González da Piedade. También eso está el canal en YouTube, pueden buscar ahí también. Hay algunas canciones y en Spotify también está el álbum Tocar tu Corazón. Samuel González da Piedade y Samuel Habla en Instagram. Nos vemos por ahí. Yeah. Gracias, amigo, por estar en la casa. Disciplinas espirituales. Abre el libro y verás, porque necesitamos la iglesia para juntos crecer más.